Lo complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Así las Cosas en este jueves. Les saludamos aquí desde la sede del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en Morelia Capital. Un gustazo, en verdad, poder entablar este puente de comunicación a través de esta señal. Y bueno, como todos los jueves, pues pretendemos llevar a ustedes temas coyunturales, temas relevantes sobre el acontecer en general de la marcha de gobierno, de sus diferentes niveles, del sector privado también, de todos los sectores que tienen injerencia en el desarrollo del Estado. Y bueno, pues en esta ocasión, en este jueves, hemos invitado a la coordinadora de comunicación social del gobierno del Estado, Julieta López Bautista. El tema de la comunicación social, bueno, pues para nosotros, por razones obvias, es apasionante siempre. Esperemos que para ustedes, pues también encuentren una veta de interés en esto, en esta temática. A final de cuentas, comunicación social, pues es todo en un gobierno, aborda todas las temáticas y problemáticas y visiones de un gobierno en este caso. Y bueno, pues esperemos que sea de interés también, como seguramente será para todos nosotros. Saludo con gusto, pues, a Julieta López Bautista, coordinadora, repito, de comunicación social del gobierno del Estado. Julieta, ¿cómo andas? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, Jaime. Gracias, Julio. Julieta, muchas gracias por la invitación. No, qué Así bueno las que cosas. Un nos gusto puedes estar acompañar. con ustedes. Bienvenida. Un placer. Y saludo con gusto también, por supuesto, a Julio Hernández Granados. Julio, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Jaime, con mucho gusto saludarte y de saludar, por supuesto, al público del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a nuestros compañeros en producción, a nuestro director Carlos Bucans, a los amigos que nos escuchan a través de la radio. Gracias por esta oportunidad de reencontrarnos aquí, de volver a platicar como cada jueves se hace y de profundizar un poco en aquellos temas que le interesan a usted, que nos interesan a todos o que nos permiten profundizar pues en las cosas que nos inquietan, nos afectan, nos preocupan o simple y sencillamente nos hacen estar mejor enterados. Ese es el propósito de este espacio, así que qué bueno que ha decidido acompañarnos. Pues empecemos, Julio, a platicar aquí con nuestra buena amiga Julieta, porque Julieta, decía yo, el tema de la comunicación, bueno, pues prácticamente lo podríamos embonar en cualquier arista de la actividad gubernamental en este caso. Yo te preguntaría en primera instancia, al paso de casi 2 años, poco más de 2 años del inicio de esta administración que encabeza Silvano Aureoles, no solo en el tema de comunicación en general, porque al final de cuentas tú también asumes un papel de vocería de del propio gobierno. ¿Cómo podrías calificar desde el punto de vista de la consecución de resultados en función de lo que se planteó en un principio el gobierno de Aureoles, a la vuelta de 2 años, cómo lo evalúa el gobierno? Las cosas han sido más complicadas de lo que se preveía en un principio, las inercias, los rezagos impiden actuar como se quisiera, o realmente la valoración en este momento es optimista para ustedes. ¿Cómo la podrías evaluar al primer tercio de este gobierno? Gracias, Jaime, Julio. Creo que han sido 2 años muy intensos, de mucho trabajo. Revisando en retrospectiva de cómo se recibió el gobierno, en qué condiciones se recibió, de todo el trabajo que se ha venido realizando, y sin echar las campanas al vuelo, Jaime, Julio, hablando de realidades, creo que el gobernador Silvano Aureoles Conejo le ha inyectado un ritmo muy intenso y muy dinámico al Estado. Creo que hay avances tangibles en muchos rubros, principalmente en aquellos que él se comprometió, que fueron finanzas, recuperar o sanear las finanzas, en el tema de educación, en el tema de salud. También creo que los resultados ahí están y son tangibles. Todo ello acompañado de un bagaje de trabajo, acompañado de todo el gabinete. Creo que se han logrado abatir, por ejemplo, los índices en materia educativa, ¿no? Creo que se ha tratado de recuperar la rectoría en materia de educación, en los pagos incluso
de adeudos anteriores que en materia educativa también se tenían en los bonos, particularmente en los bonos educativos, ¿no? En el tema que tiene que ver de la regularización de las plazas también, y creo que ahí van las cosas. En el tema de salud igual, se recibió, ustedes lo saben muy bien, un tema en infraestructura hospitalaria de salud completamente desastroso, abasto de medicamentos y demás, y hoy podemos decir que hay una política pública consolidada en materia de salud y está a las luces y es tangible, que si bien es cierto, no se ha logrado totalmente, porque la demanda además que el Estado enfrenta de tantos años de abandono no se pueden solucionar también en 2 años, pero creo que han habido avances sustanciales, ¿no? En ese sentido. Y lo mismo en finanzas, que también, repito, sin echar las campanas al vuelo, creo que se han ido recuperando las finanzas, avanzando en los pagos de la deuda pública, avanzando en los pagos incluso de administraciones anteriores, lo hemos visto, lo vivimos ayer en el tema muy particular de pensiones civiles, se han ido cumpliendo con las participaciones a municipios, cumpliendo con las participaciones a pagos atrasados a proveedores, cumpliendo con las demandas y compromisos incluso del gobierno actual, y creo que han habido avances sustanciales, ¿no? Creo además que el ritmo, repito, que el gobernador le ha inyectado intenso, dinámico, de prácticamente todos los días de la semana estar haciendo recorridos al interior del Estado, los funcionarios de gobierno también por su cuenta impulsando programas. Hay programas que ya están muy consolidados como Palabra de Mujer, como Se Alimenta, como este programa de becas, por ejemplo, aún con sus dificultades. Creo que ahí va, es uno de los programas mejores evaluados también, la infraestructura, carretera, rehabilitación de caminos. Entonces creo que hay un buen ritmo de trabajo, han habido cosas en las que se han logrado consolidar tan solo a 2 años de gobierno, que sin echar las campanas al vuelo, creo que ahí están, son tangibles. Hay muchas cosas por hacer por el Estado aún, un Estado en el que no se pueden cambiar las cosas por arte de magia, no se pueden arreglar de un momento para otro o en 6 años, ¿no? Comparado en cómo se recibió, pero creo que las cosas allí van. Algo que me parece muy importante también destacar es el tema de la recuperación de los espacios y el respeto a las instituciones también, ¿no? Que fue un tema que estaba muy descompuesto cuando el gobierno se recibió y que hoy podemos hablar de que hay gobierno, ¿no? Que hay gobernabilidad, que hay un gobernador que trabaja las 24 o la mayor parte de las horas de un día, que no hay descanso y es el mismo ritmo, además de que el gabinete le ha inyectado tratando de consolidar políticas públicas, sociales para la gente y bueno, creo que el trabajo ahí va, está latente, es un ritmo que el gobernador incluso nos ha pedido mucho no parar, no detener, al contrario, hacer todo y poner todo el esfuerzo por multiplicarlo y hacerlo notable. Y creo que a 2 años de gobierno las cosas ahí están, vienen muchas más, estamos ya caminando el 3er año de gobierno, terminando también el 2017 y creo que también el año que viene será una gran oportunidad también para seguir consolidando más programas sociales, más políticas públicas a favor de la gente, ¿no? Vamos, si nos permites, después de esta introducción, digamos, a nuestro programa, vamos a una breve pausa. Estamos charlando con Julieta López Bautista, coordinadora de comunicación social del Gobierno del Estado. Vamos a una pausa, vamos y venimos, no se vaya. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos.
para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Así las Cosas. Gracias, por supuesto, por establecer contacto con este espacio y gracias también a nuestra entrevistada, Julieta López Bautista, la coordinadora de comunicación social, por responder a los cuestionamientos que aquí le planteamos en Así las Cosas. Y habría que preguntarle a quienes piensan que la administración pública, que el sector público es una condición de privilegio. Y hay quienes pensamos que pues, es auténticamente sacarse la rifa del tigre, particularmente en un área tan delicada, tan difícil en los últimos tiempos como la coordinación de comunicación social. ¿Cuál es el paradigma correcto? Y en el tema de los retos y desafíos que tiene la coordinación de comunicación social, ¿cuáles son los más difíciles? Los medios de comunicación, las redes sociales, la agenda interior del gabinete. ¿Cómo lo evaluaría, Julieta López Bautista? Bueno, es una pregunta muy buena, ¿no? Tú fuiste coordinador de comunicación social, hacerlo en un estado que es tan diverso, tan plural, no es un tema menor, ni es sencillo tampoco. Nosotros hemos partido primero de la instrucción que el gobernador desde el inicio del gobierno nos dio, de el respeto irrestricto, primero como premisa principal, el respeto irrestricto a la libertad de expresión y mantener un diálogo permanente, cercano, directo, franco, con todos los representantes de los medios de comunicación. Y desde el inicio del gobierno, así nos lo hemos planteado. Nosotros, desde el área de comunicación social, con todo el equipo que he tenido la oportunidad de integrar, que me acompañe, que trabajamos, concibimos que este trabajo no tiene que ser particularmente un trabajo que se realice primero desde Morelia. Hemos tratado de descentralizar el tema también de la comunicación, de ir, por ejemplo, a las regiones, de conocer las particularidades que cada gremio periodístico tiene, escucharlos, porque no es lo mismo un gremio periodístico o cómo se desenvuelve los periodistas, por ejemplo, hablando de esto, en cada región que en la capital de Morelia. Y hemos tratado nosotros de salir y mantener ese diálogo más cercano, más franco, y que Morelia no se convierta únicamente en el centro a donde ellos tengan que venir, ¿no? Por un lado, tratar de mantener eso siempre constante y latente. Eso nos ha permitido impulsar incluso talleres de capacitación. Tenemos hoy actualmente un diplomado de locución con la Asociación Nacional de Locutores, que no solamente se está impartiendo, por cierto, aquí en la sede del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, sino que también se imparte en el Oriente y también se está impartiendo en la región de Uruapan, ¿no? Entonces, mantener un diálogo primero con el gremio periodístico nos ha permitido poder encauzar y poder tener una relación sana, franca, y que ha ayudado también a hacer mucho más ágil y esta dinámica de la relación con todos los representantes de los medios de comunicación. Por un lado, creo que para poder hacer efectivo el trabajo en un área de comunicación, primero pasa porque haya una comunicación directa también y fluida, cercana, amplia, con el gobernador del estado. Cosa que yo agradezco mucho porque el gobernador, no hay un solo día en que a muy temprana hora, por ejemplo, estemos cruzando temas relevantes del Día del Estado y nos esté dando instrucciones de qué hacer ante cualquier situación o qué tema o qué situación atender. Y lo hace no solamente con la coordinadora de comunicación social, sino lo hace también con casi todos los miembros de su gabinete, ¿no? Ya sea a través de un chat que él mismo administra y se conecta y trabaja y va dándonos instrucciones, sino que también nos llama y cruzamos temas. Lo mismo también con el secretario de gobierno, los diferentes titulares que integran el gabinete legal y ampliado, para coordinarnos, para trabajar, para atender distintas situaciones en dos vertientes, porque la comunicación también no hay que perder de vista que una parte es el tema que tiene que ver con la cuestión informativa, ¿no?, coyuntural, mediática, y la parte que tiene que ver con la comunicación gubernamental.
en donde se concentra en la producción, conceptualización de las distintas campañas de difusión de obra y acción de gobierno. Entonces, creo que cuando esos factores se combinan, de la comunicación, de estar interactuando, ¿no?, de cruzar distintos temas, facilitar la información incluso que hay ante cualquier situación, facilita el trabajo en el día a día. No digo que esto sea sencillo, porque cada tema también y cada situación o cada crisis que se enfrenta y que todas, como bien lo dices, atraviesan en el tema de comunicación, tiene su propia particularidad y todas tienen también un tratamiento muy diferente. Y de acuerdo a la situación que se presente, pues bueno, uno va viendo, tocando base con el titular del ramo, con el gobernador, y vemos qué tratamiento se le da, ¿no? Pero siempre en el ánimo de hacer las cosas bien, ¿no?, de atenderlas con prontitud en su momento, de no dejarlas pasar. Y también algo que me parece fundamental, Julio, que hace que las cosas no sean difíciles, y lo digo francamente. Creo que cuando estás al frente de una responsabilidad como esta y tienes la plena conciencia o la madurez de lo que ello implica, porque como dice un buen amigo, esto del tema de la comunicación y la información no tiene ni fecha ni hora en el calendario, ¿no? Sucede a todas horas, a cada minuto, todos los días, y si no tienes plena conciencia de la responsabilidad que ello implica, pues todo se te dificulta y todo se te hace cargado o pesado, que además tiene que gustarte, tiene que apasionarte, tiene que haber un sentido de responsabilidad, de compromiso, para poder hacerle frente, de amor incluso al Estado, a la gente, ¿no?, para poder hacerle frente a todas estas situaciones. No todo es malo, o sea, también hay momentos buenos, también hay logros, hay cosas muy bonitas que en materia de comunicación y difusión se hacen y que además hacemos con mucho gusto, ¿no?, porque amamos el Estado, porque creemos en su gente y porque creemos, al igual que el gobernador, y así nos lo ha transmitido, que además es una persona que día a día nos está motivando, lo digo seriamente, es un hombre que siempre nos motiva, es un hombre que siempre nos está impulsando, trata siempre de generarnos condiciones para hacer nuestro trabajo. Y eso hace que sea un trabajo no difícil, diría yo, ¿no? Sí, con limitaciones a veces, porque no siempre se tienen todas las herramientas y todos los elementos que uno quisiera tener para resolver los problemas, pero siempre también con la esperanza y el compromiso de que sí son posibles resolverlas. Y es, ¿no?, Julieta, un gobernador que se deja ayudar. A ver, te lo pregunto porque regularmente, sobre todo en estos temas, a lo mejor en otros más concretos, digamos, el tesorero, bueno, pues es un experto en cuestiones de lana, ¿no? En estos temas todos son expertos regularmente, en cuestiones de comunicación. En un gabinete todo el mundo sabe, todo opina, todo critica, todo. A veces los gobernadores, bueno, pues hay, o ejecutivos, pues, quien encabeza un gabinete, quien tiene la flexibilidad para entender, bueno, pues que se invitó a alguien a la coordinación de comunicaciones porque se supone que es un experto y que le sabe al tema. Pero son temas en los cuales, repito, el político regularmente siente que se la sabe de todas, y a veces inclusive impone criterios o decisiones sobre el que se supone que es el experto. ¿Cómo es en este sentido tu relación con él? O sea, ¿atiende tus sugerencias o más bien tú vas a recibir indicaciones si lo que él diga esté bien o mal? ¿Cómo se da esta relación contigo? Sí, Jaime, esa pregunta también es muy, muy interesante en esta responsabilidad que hoy me toca asumir. El gobernador, al final, es el gobernador y es el jefe y es así es un amigo nuestro, el gobernador es el gobernador. Es quien al final decide. Pero quiero decirte también que el gobernador es una persona humilde. El gobernador tiene la humildad siempre de escuchar, es un hombre que trabaja en equipo, ¿sí? Y tiene la humildad siempre de escuchar una opinión, una sugerencia y al final tomar las decisiones. O sea, a ti en particular te atiende a tus sugerencias.
Sí, platicamos diversos temas, escúchame, oye, ¿cómo ves tú esto? Oye, ¿tú qué piensas de esto? Lo mismo con el secretario de gobierno o lo mismo con el encargado muy particular del tema que en ese momento se esté tratando, pero es un hombre que trabaja en equipo. Es un hombre que siempre está escuchando opiniones, sugerencias y en la mayoría de las ocasiones también se deciden con él y en equipo. Perfecto. Si nos permite, Julieta, vamos a ir a una pausa. Si nos permite usted también ahí en su casa, no se mueva de su aparato receptor porque estamos de vuelta en un par de minutos para seguir platicando con Julieta López Bautista sobre aquellos temas que a usted le interesa saber, sobre la coordinación de comunicación social, sobre la comunicación, sobre la prensa, sobre el derecho a la información en el gobierno de Michoacán. Ya regresamos, así las cosas. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Así las Cosas. Julio. Bueno, continuamos y hay muchas preguntas que hacer, Julieta, y muchas de ellas que nos hace favor de sugerirnos el público. Y quisiéramos preguntarte, ¿cómo funciona para el gobierno de Silvano Aureoles, para el gobernador en particular, para ti como coordinador de comunicación social, el tema de la crítica? La que se hace en los medios de comunicación y también la que se hace en las redes sociales. Hay seguramente muchos tipos de políticos, algunos que son tremendamente intolerantes. Aquí en Michoacán llegamos a tener en el pasado reciente gobernadores que eran tremendamente intolerantes a la crítica. Hay algunos otros que ni les va ni les viene, la verdad ni se enteran de qué es lo que pasa y qué es lo que dice la gente y los medios de comunicación con respecto a ellos. Y otros, me parece que ese sería el tipo ideal, el que está al pendiente y utiliza como un tablero lo que está pasando, lo que se publica para ir tomando de ahí información que ayuda a la toma de decisiones. ¿Cuál es el perfil? Porque además la crítica nunca es cómoda y hay algunos momentos en que suele ser molesta y desafía incluso pues, a la paciencia, la condición humana siempre complica el tema de la crítica. E incluso mucha de la que se hace en redes sociales ya no es crítica constructiva, muchas son campañas publicitarias dirigidas a provocar una reacción furibunda o iracunda del funcionario público. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo llevan en el día a día? Bueno, en ese aspecto
Del gobernador nosotros hemos aprendido también a escuchar las distintas opiniones, aprender de ellas, de algunas incluso construir, ¿no?, para sacar temas adelante. Hay algunas que compartimos, hay algunas otras que no, hay algunas otras que también nos han permitido crecer, ¿no? Y vamos tomando también nosotros la parte que nos toca cuando a una crítica muy particular se refiere y asumir la responsabilidad también ante ello que nos toque y hacer nuestra parte también desde gobierno, ¿no? Hoy somos gobierno y tenemos una responsabilidad frente a la gente y compromisos que asumir y dar cuenta de ellos, ¿no? Entonces, y caminar con ello también, ¿no? Creo que mal haríamos nosotros si al escuchar las distintas o diversas críticas nos encapsuláramos y hiciéramos como si no escucháramos, ¿no? Porque eso no nos permitiría también tener una visión clara, ¿no?, de las para caminar, para avanzar como gobierno, de las distintas voces que se puedan dar en el día a día o en particular de un tema. Y tratamos nosotros de tomar y asumir con mucha responsabilidad la parte que nos toca, ¿no?, en ese sentido. Compartirlas o no, pero sí tomar la parte que nosotros consideramos es importante tomar y no cerrarnos a ellas, ¿no? Respetarlas, aunque no necesariamente tengamos que compartirlas. Por un lado. En el tema de redes sociales en particular, hoy en día también, si no hay una plena conciencia de la responsabilidad que a nosotros nos toca asumir frente a la gente como gobierno y de lo que hoy podemos ver en redes sociales, pues difícilmente también podríamos nosotros avanzar como gobierno. Hoy en día todo se visibiliza en el tema de las redes sociales y hoy en día la gente tiene ahí voz y cualquiera a través de un celular, esté donde esté, puede grabar un video, sube, denostar, criticar y demás. Pero creo también que la gente en particular sabe distinguir muy bien ya cuando algo es en el afán denostativo, en el afán nada más de perjudicar una imagen o una persona, o están muy bien ya identificados también las voces que son en ese afán de perjudicar, ¿no? Y aquellas también que emiten una voz crítica, una opinión objetiva de las cosas. Entonces, de todo se va haciendo un equilibrio, tomándolas en cuenta, y creo también que mientras más madurez exista y mientras más educada también esté la gente también va distinguiendo los contenidos y la información que leer. Y quienes hacen uso de las redes también hoy en día tienen que asumir eso con mucha responsabilidad, ¿no? Porque también si estas culturas o estas sociedades no tienen esa madurez y eligen los contenidos al por mayor, pues también hay un riesgo de que la gente se malinforme, se deje llevar, ¿no?, por tanta mala información, por tanta mala, y pues bueno, hoy en día nos toca lidiar también con eso, ¿no? Y ser muy oportunos en el manejo de la información, ser mucho más eficaces, ¿no?, en el manejo de la información para estar generando esos contenidos y equilibrios. México, Julieta, no es un país precisamente modelo en materia de condiciones para el ejercicio de la actividad periodística. Estamos calificados en un vergonzoso sitio que pareciera que estuvimos en un país en guerra. A veces nos equiparan allá con Medio Oriente, con países del Medio Oriente, etcétera. En el caso concreto de Michoacán, ¿tú cómo calificarías las condiciones que, si bien no es parte de una responsabilidad del Estado generar condiciones, no para los periodistas, en general para la sociedad, pues para que se desarrolle con los estándares elementales de seguridad en su vida cotidiana, incluyendo ahí la actividad periodística, desde luego? El gobierno, ¿cómo evalúa, cómo califica las condiciones para el ejercicio de la actividad periodística en Michoacán en general?
en todos sentidos, sobre todo en materia de seguridad y demás. ¿Cómo las evalúa y qué se hace, qué se puede hacer para generar mejores condiciones? De alguna manera, insisto, dentro de un país, pues francamente complicado en ese terreno. Es diferente, Jaime, cada región, decía hace un momento, tiene su particularidad. No es lo mismo la región de Apatzingán que aquí en Morelia, no es lo mismo la región de Lázaro Cárdenas que la región de Zamora. Y son diferentes condiciones, maneras, situaciones, y a cada una de esas regiones se atienden de manera particular. Hoy en día nosotros, y ustedes lo saben, el gobierno genera las condiciones. Hace días presentamos nosotros la unidad de protección a periodistas y vamos diseñando mecanismos para que los periodistas tengan a su alcance mayores herramientas también de protección, que cumplan con los protocolos adecuados para el desempeño de su trabajo, ¿no? Son situaciones que a veces o en muchas de las ocasiones suceden que no propiamente están a nuestro alcance, pero qué bueno que sepan que hay este tipo de mecanismos como la creación de la unidad y que esto propicia además y nos permite trabajar en el desarrollo de una ley de protección a periodistas que está próxima a enviar el Ejecutivo al Congreso del Estado para generar todo este bagaje de herramientas y de condiciones que al periodista le permita trabajar en condiciones de tranquilidad y pueda desarrollar sus actividades profesionalmente, ¿no? Pero cada una tiene su particularidad, cada una es una situación distinta y lo que a nosotros nos toca, pues bueno, es generar esta serie de mecanismos para que ellos puedan desarrollar su actividad con tranquilidad y con profesionalismo y sepan que estos mecanismos existen, ¿no? Pero es diferente, no quisiera particularizar como en uno muy especial, porque cada uno es distinto en mi manera de ver y bueno, tratamos de mantener siempre un acercamiento con ellos y un diálogo permanente también. Vamos, si nos permite, Julieta, Julio, amigos del auditorio, vamos a una pausa y en cosa de no más de 2 minutos regresamos. Estamos en Así las Cosas, platicando con Julieta López Bautista, vocera del Gobierno de Michoacán. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la charla con la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán, Julieta López Bautista, y con usted, por supuesto, a través de las distintas vías de contacto que Así las Cosas y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión tienen para que se ponga en comunicación con nosotros. Creo, Jaime, Julieta, que uno de los grandes desafíos que hoy tienen los medios de comunicación, la ciencia de la comunicación en general y, por supuesto, los despachos de comunicación social, es el tema de las fake news, las noticias falsas o la posverdad. Particularmente en las redes sociales circula una cantidad de basura informativa impresionante. Hay quienes la han calculado por millones de notas todos los días. Buena parte de lo que se sube a las redes, más o menos entre un 40 y 45% de lo que se sube a las redes, son campañas inducidas por alguien para generar falsas percepciones sobre determinados temas. Y muchas veces el blanco de esas campañas pues son precisamente quienes están en el sector público. Y no precisamente por un paladín que se quiera poner a criticar al gobierno, ¿no? Sino por otro partido político que pretende ponerle trabas o zancadillas al que en ese momento esté en el poder. Pero incluso se ha identificado en algunas campañas políticas, en los Estados Unidos particularmente, que hay otros países, otras naciones a los que les interesa sembrar percepciones, sembrar miedos, sembrar terror en las redes sociales con respecto a las elecciones o a determinado gobierno, a determinado partido. ¿Cómo entrarle a ese toro? ¿Cómo lo están analizando ustedes desde la perspectiva de la comunicación social del gobierno? ¿Qué escudos establecer? ¿Cómo hacer para que la gente pueda lograr distinguir entre información verdadera y muchas fake news, informaciones y noticias falsas que circulan en las redes e incluso que muchas veces reproducimos o se reproducen en algunos medios de comunicación? Trabajo, Julio. Creo que cuando en un gobierno hay trabajo y es tangible, o sea, y hay resultados, o sea, por más desinformación que haya y sean tangibles los resultados y estén ahí, por más desinformación que haya, creo que es una manera también de cómo contener. Ahora, ¿pero alcanza? Es probable porque que... si hay una estrategia ya, pues debe haber otra sí, que la confronte. Claro, ¿no? Es que son, diría yo, varias vertientes, ¿no? Por un lado, la responsabilidad también, y creo que las redes sociales no solamente son determinantes, sino que también lo van a hacer en todo el proceso que viene, ¿no? Y quienes están particularmente usando redes en medios de comunicación, habrán que asumirlo con mucha responsabilidad, ¿no? En el manejo que hagan de la información, porque también incluso hay medios de comunicación que usan las redes para desinformar o para publicar información que incluso no han ni siquiera confirmado o verificado, ¿no? Y se dejan también a veces ni siquiera interesa verificar. por esa ola, ¿no? Pues a la par del anonimato que da esto, ¿no? Y en ese tenor habrán que asumir el riesgo que ello implica, porque en ese riesgo van o mantienen la credibilidad como medio, la seriedad, o pierden la credibilidad, ¿no? La gente también ya se va dando cuenta de esas cosas. Pero esos son medios bien definidos, es decir, identificados. Identificados. Pero hay una gran sí. parte donde es el anonimato el que habla, Ahora, ¿no? Refiriendo a esa gran parte, creo que entre mayores sociedades maduras existan, que tengan un mejor criterio para elegir contenidos, menos desinformación habrá en las redes sociales. El gran reto me parece que está ahí, ¿no? En el tema ¿educativo? Educativo, por supuesto, educativo, porque es lo que te permite a ti elegir los contenidos en redes sociales y tú te das cuenta cuando ves y vas desechando y vas desechando. Y creo que ese también va a ser un gran reto, no solamente aquí en Michoacán, sino para México, ¿no? Y van a ser determinantes en este proceso que vamos a enfrentar el año que viene para elegir nuevos representantes populares y demás, ¿no? Y bueno, siempre será un gran reto combinar, cómo equilibrar, cómo contener, ¿no? Porque es por donde más rápido corre la información hoy en día en redes sociales, los videos y demás. Y también diría yo una última cosa vista desde el gobierno o desde la responsabilidad como funcionarios públicos. Y me refiero mucho a ello porque al menos así lo concibo yo.
Si tú no tienes una plena conciencia de la responsabilidad del cargo que tienes, que estás asumiendo, si tú no eres sensible en ese tema, de que hoy no tienes vida privada, que todo se visibiliza y que mentira es mi red personal y no es la... O sea, eso no existe. Entonces nosotros como funcionarios públicos debemos de ser muy responsables y muy conscientes, porque en el uso y manejo de redes hoy en día no podemos y no tenemos derecho a nada, ¿no? O sea, somos gente que está frente al público, que tenemos una responsabilidad y que si esa responsabilidad no se asume como tal, el mínimo error es hoy viralizado, cuestionado, no se puede ni evitar y es lo que nosotros tratamos también desde el área que a mí me toca transmitir, por ejemplo, al equipo de gobierno, ¿no? Entonces, distintas vertientes, diría yo, la parte que tiene que ver con la sociedad, la responsabilidad de los medios al usar también las redes sociales y la conciencia y la responsabilidad desde un área pública para el uso y manejo de redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son, Julieta, los criterios que utiliza el actual gobierno, a través de tu área en particular, para definir prioridades, estrategias en materia publicitaria y, por qué no, de contratación de espacios también? ¿Es discrecional? ¿Tienes parámetros o en base a qué se toman decisiones con medios nacionales, locales, internacionales en su caso? No sé. ¿Qué criterios utilizas? Y ahí sí te lo pregunto en directo porque tú eres la responsable de esa área. ¿Qué criterios utilizas? ¿Qué parámetros? ¿Cómo le haces? Bueno, primero decirte, no es discrecional. Hoy todo el gasto público por ley se tiene que publicar y está publicado en materia de transparencia, en materia de cuenta pública incluso. Cada trimestre se tiene que estar actualizando la información y también hoy en día hay distintas maneras de cómo medir el alcance y la penetración de un medio, ¿no? Hay ya herramientas técnicas que miden en qué posición está un portal, qué alcance, qué penetración tiene. Lo mismo un canal de televisión, una estación de radio, ¿no? ¿Y si ese medio no es, entre comillas, amigo del gobierno, es un parámetro también, es un criterio o ese no importa? No, los medios no tiene ese por qué ser un criterio que porque sea amigo o no sea amigo del gobierno, sino el alcance y la penetración que tiene y que hoy en día son medibles. Es medible. Son medibles totalmente, tanto estatal como regional, como nacional e internacionalmente. Lo mismo sucede con las redes sociales. O sea, hay mediciones oficiales conocidas tanto para televisión, para radio, por horario, por programa, por tipo de programa. ¿Y a qué le das prioridad? ¿Algún tipo de medio que le des prioridad? O sea, internet, impresos, tele, radio, redes sociales, ¿o equilibras ahí? Vamos equilibrando, sinceramente, porque no es lo mismo. Hoy en día sabemos y conocemos de la importancia que tienen las herramientas digitales y las redes sociales también, los portales incluso, pero también hay impresos que todavía tienen como su peso y su territorio y que la gente aún los busca. Entonces vamos equilibrando, dándole su proporción, digamos, en términos de alcance y penetración a cada uno. Y repito, hoy en día todo es medible, ¿no? Y vamos nosotros haciendo esas evaluaciones también para ir definiendo el criterio y la relación con cada uno de los medios, ¿no? Pues muy interesante la charla que estamos teniendo con Julieta López Bautista. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos porque hay todavía muchos temas que tenemos en la mesa para seguir platicando esta noche aquí en Así las Cosas. No se vayan. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos.
entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Bien, regresamos, continuamos, es la recta final de Así las Cosas en este jueves, aquí desde Morelia Capital, en la sede del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Julieta, cuando algún periódico presenta alguna información contraria a la posición de gobierno, crítica, eventualmente con algún hierro, alguna mentira, puede hacerlo, ¿no? O a veces una verdad, pero que sea incómoda, o algún portal de noticias o algún canal de televisión presenta en sus noticieros algo que incomoda en cualquiera de sus aristas al gobierno. Tú le llegas ahí al gobernador o él te llama, oye Julieta, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es la respuesta, la reacción de intolerancia? Un poco lo que te preguntaba Julio hace rato, o con el equilibrio y la madurez de decir, bueno, a ver, vamos primero a ver de qué se trata. ¿Hay que contestarla o hay que dejarlas pasar? ¿Cuál es en ese sentido la lógica con la que tú te manejas y obviamente con el gobernador en esos casos? Es decir, ¿hasta dónde cala, para decirlo coloquialmente, informaciones de ese tipo? O mejor párate con aquello de que mejor hay que dejar pasar las cosas para no hacer más grande un embrollo ahí informativo. ¿Cómo lo manejas? No cala, tampoco dejar pasar, ¿no? Nosotros siempre apelamos a que cuando hay información que es publicada por los medios y está sustentada, y está argumentada, y está documentada. Aunque sea crítica. Sí, aunque sea crítica. Es que cuando es información que está real, pues. real, que está sustentada, que está argumentada, que está bien documentada, Jaime... Hasta sirve, ¿no? Hasta le sirve al gobierno. Exacto, le ayuda, ¿no? Pero no todo el mundo lo ve así, Julieta. ¿Qué haces? ¿No? Y nosotros hemos apelado a ello. Sí hemos nosotros establecido puente de comunicación en los casos de repente que no son así, ¿no? O buscar una contrarréplica. No somos o no tenemos bajo premisa o línea de estar siempre debatiendo, contestando, teniendo una política ahí, ¿no? Epistolar de... No, pero creo que cuando es información que está bien sustentada, argumentada, bueno, ¿qué haces ante ello, no? Al contrario, corriges y demás para encauzar los temas. Y cuando no es así, pues bueno, buscar la manera de buscar una réplica o que las posiciones, bueno, vayan la tuya y la mía y ver ahí cómo, ¿no? Entonces, pero no en una política de estar ahí con algún medio en dimes y diretes o de una política epistolar que no tiene sentido y demás. Creo que cuando la información está bien documentada y argumentada, pues no hay mucho que decir. Y ahí ¿Cómo sientes a los medios en Michoacán en ese sentido? Fíjate ¿Cómo que... los calificarías así muy rápidamente? ¿Son qué? ¿Hoy Mira, de todo también? Hoy lo comentaba, pues sí, hay de todo, cada como uno botica. tiene su estilo, su particularidad, pero te voy a decir algo que le comentaba hoy a alguien. He encontrado en los medios michoacanos, estatales, regionales, en los portales, chiquito, mediano, grande, algo que he sentido incluso en situaciones adversas que nos han tocado atravesar en este trabajo que nos toca desempeñar, generosidad. ¿Generosidad? Generosidad, ¿Sería tu sí. calificativo que sí, globalmente, digamos, mira, darías? Cuando hay situaciones que ellos se dan cuenta que no abonan al Estado, al desarrollo del Estado, por ejemplo, cuando hay situaciones que suceden y que son muy claras, que están orquestadas, ¿no? De otras maneras o por otras manos, o con intenciones de dañar al Estado y que detienen o quieren frenar su desarrollo. He encontrado en los medios generosidad, Jaime. He encontrado, Julio, voces incluso de en qué ayudamos, cómo le hacemos, esto le está afectando al Estado, queremos hacer algo, ¿no?
Y eso particularmente lo ¿Y agradezco. no se toma por obsequiosos esa actitud a veces en gobierno? No, no lo diría. No, yo no diría que es obsequioso de ninguna manera. Creo que ha sido muy generoso porque nosotros hemos trabajado en situaciones difíciles y a veces muy complicadas también con ellos, y he de agradecer que siempre están dispuestos a colaborar. Okay. No así a veces en otros sectores de los que yo pudiera mencionar y decir, pero en los medios es algo, y es un aprendizaje, por ejemplo, que yo tengo y que además estoy muy agradecida que lo comentamos con el gobernador, porque cuando hay situaciones muy particulares, así que son muy claras y que quieren frenar el desarrollo de un estado, siempre están dispuestos a jalar, ¿no? Entonces, hoy me daba cuenta de eso y muy agradecida también. El gobierno y el área de comunicación social han tenido buenos momentos en esta administración estatal, la digitalización del sistema michoacano, los premios y reconocimientos por sus campañas publicitarias, esta del Buki que a mí me encanta y que seguramente muchos michoacanos comparten ese sentimiento. Pero ¿cuál ha sido el momento más difícil, más complicado? Y vaya que Michoacán da pasto, crisis y complicaciones y problemas, y muchas de ellas terminan en el escritorio del coordinador de comunicación social. ¿Cuál ha sido en estos 2 años y meses el momento más ¿Qué no te complicado? ha dejado dormir, pues, Julieta, a veces? El día o la noche más difícil. Regularmente casi no se duerme, hay pocas horas para dormir. No, pero hay que hacerlo, se acuesta muy tarde, se levanta muy temprano porque hay que estar revisando. Pero creo que uno de los temas que más difícil en materia de comunicación e información nos ha tocado enfrentar ha sido Arantepacua, por ejemplo, diría yo. El día de ayer no fue un día sencillo, también con el tema de las manifestaciones de los sindicatos. Los megabloqueos también, de los que recordaría. Y también el tema hace, no sé si 6 meses de bloqueos carreteros, a los 6 meses de gobierno. Ahí en la Tierra Caliente, sobre todo. Bloqueos carreteros también, fue un día muy largo, fueron 2 días. 2 días, 1 día y medio de bloqueos y quema de camiones, también fue muy intenso. Y de las satisfacciones, pues los talleres de capacitación que hemos tenido oportunidad de implementar, tanto en materia de comunicación gubernamental, manejo de crisis, talleres de redes sociales, tanto para los enlaces de prensa de las dependencias del gobierno, como la oportunidad también para el gremio periodístico en distintas regiones, los reconocimientos el año pasado para Somos Michoacán y para Michoacán está en ti de los RIT latinos, compartirles que hoy tenemos también con los RIT latinos 3 campañas nominadas, que es la del Seguro Popular, fuimos el único estado en el país que hizo una campaña así, la campaña Yo por Ellas y la campaña Logros en Michoacán estamos haciendo las cosas bien. Esas tareas nos han dado también satisfacciones, son cosas que hemos hecho con mucho gusto, con mucha pasión, con mucho cariño y bueno, ya habrá la oportunidad también de quienes tengan su propia opinión, ¿no? Como siempre, pero siempre en un área de comunicación, ustedes fueron coordinadores de comunicación social y hay de todo, ¿no? Siempre es muy intenso, muy aunque las cosas estaban mucho más tranquilas. Pero muy contenta, sí, hay que reconocerlo. sí, muy contenta, la verdad, muy contenta. Bueno, cuando menos en los 90s, ya en esta década ya no. Ya se complicaron. Sí, pues qué bueno, muy contenta. Julieta, muy reconocidos de que nos hayas acompañado esta noche, aquí esta noche de jueves, aquí en Así las Cosas. Ojalá que haya oportunidad de seguir platicando en una futura ocasión, porque bueno, pues los temas de comunicación y en general de la marcha de gobierno pues siempre son inacabados, ¿no? O sea, nos podemos pasar aquí muchísimos programas. Ya habrá una segunda oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta noche. Al contrario, Jaime, gracias, Julio, también. Gracias por la invitación a Así las Cosas. Agradecer también a todo el equipo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión aquí presente con nosotros, estar aquí en su casa. Un gusto, un placer estar, me la pasé muy bien. Sí, regresarás por acompañarnos. Claro que regreso, por supuesto. Muchas gracias. Julio, igual. Jaime, muchas gracias. Un gusto y un gusto poder compartir con el público. Que tengan una extraordinaria noche. Así pues, esto es Así las Cosas. El próximo jueves tendremos una emisión más. Ojalá nos pueda volver a acompañar. Pásela bien. Buenas noches. Lo complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas.
La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas.